Leamos juntos Cantares, capítulo 3, versículo 6. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra, de incienso y de todo polvo aromático? Hemos estado meditando este libro de Cantares, que es un libro poético, donde hemos estado aprendiendo acerca de la relación entre Cristo y su iglesia. Como vimos en el mensaje anterior, y como está descrito aquí, dice que la iglesia subirá de este desierto que es el mundo. Lo meditamos la semana pasada. Sabemos que el desierto es un lugar duro donde poder transitar, y lo mismo es el mundo. El mundo es terrible, es espantoso, es grande, es peligroso. Estamos acechados por el ataque del enemigo, estamos acechados por peligros de todo tipo, por accidentes, enfermedades, asaltos, maldad, muerte, dolor, tristeza y cuánto problema, situaciones a los que nos enfrentamos todos. Todos aquí estamos transitando por este desierto que es el mundo. En este desierto estaremos, si mucho, 80 o 100 años máximo, y gracias a Dios que la vida es tan corta, porque hermanos, en cualquier momento podemos ser llamados a la eternidad. Al terminar el trayecto de este desierto, sabemos lo que nos espera. Hay una esperanza grande para todo verdadero cristiano, para todo verdadero hijo de Dios. Gracias a Dios que la vida en este mundo no es eterna, hermano. Qué terrible sería, pero tenemos esa gran esperanza de que vamos a nuestro hogar celestial, donde viviremos con nuestro amado Salvador por la eternidad, donde ya no va a haber más llanto, ya no va a haber tristeza, ya no va a haber dolor, ya no va a haber maldad. Un lugar donde experimentaremos a plenitud toda la gloria de Cristo. Y por eso, hermanos, realmente vale la pena ser fieles hasta el final de nuestras vidas. En este pasaje podemos ver ese glorioso día en que subiremos del desierto, ese día esperado en el que Cristo venga por su iglesia, profetizado muchas veces en la palabra de Dios, ese momento esperado. La iglesia subirá caracterizada por tres cosas que vemos en este pasaje. Mire, dice, ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo? Esto lo meditamos en el mensaje anterior, pero hoy me voy a enfocar en esa frase, sahumada de mirra. Ese es el énfasis de hoy. Cuando meditamos, si usted recuerda, allá en Cantares 1:13, meditamos acerca de Jesucristo como manojo de mirra y hablamos de la mirra. Y ponga atención a esta explicación para entender el resto del mensaje. La mirra es una resina obtenida de un árbol. Ese árbol se llama Copimora mirra, que es un árbol que de forma natural crece en África, Arabia y Turquía. El nombre mirra se deriva de una palabra árabe y griega que significa amargo, y en hebreo significa gotas amargas. La mirra por lo regular es de un color rojizo y tiene la forma como de una lágrima. Es amarga al paladar, o sea, al probarla, pero es muy dulce y agradable al olerla. Esta resina es viscosa, es aromática, pero cuando sacan esa resina del árbol y cuando le da el aire, esa resina se pone dura. En la antigüedad se utilizaba para hacer costosos perfumes y aceites. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el aceite de la unción con el que se ungía todo lo santo era hecho de mirra, entre otros ingredientes. Los perfumes y esencias hechas de mirra eran de lo más costoso y valían mucho en aquellos tiempos. La mirra se obtiene haciendo una incisión en la corteza del árbol. Para extraerla es necesario herir el árbol y de allí se saca esa resina, se endurece, como ya dije. Pero hermano, esa mirra
necesita ser machacada, necesita ser triturada y necesita ser quemada para expandir su intenso olor balsámico, cálido, profundo, reconfortante, delicioso y exquisito. Y ahora, con toda esa explicación en la palabra de Dios, en la Biblia, muchas veces se habla acerca de la mirra, y la mirra representa dolor, aflicción, angustia, sufrimiento, padecimiento y muerte. Con la mirra se embalsamaban a los muertos. Entonces, hermano, cuando aquí dice sahumada en mirra, hablando de la iglesia, quiere decir que la iglesia de Cristo, los verdaderos hijos de Dios, los que vamos a subir como columna de humo, esa iglesia va perfumada, va a subir exhalando ese olor a mirra, va compenetrada con esa fragancia de mirra. Esa columna de humo va perfumada de mirra. Ese es el olor grato, el olor fragante para Dios. La iglesia verdadera de Cristo es una iglesia sufrida, es una iglesia procesada, es una iglesia que se niega a sí mismo, que toma su cruz muriendo para sí misma y para su autosatisfacción. Es una iglesia que pasa por diferentes tribulaciones, adversidades, enfermedades, necesidades, angustias, tristezas, sufrimientos. Es una iglesia que la han machacado para ir siendo perfeccionada, para ir siendo despojada de la soberbia, del orgullo, de la autosuficiencia y la carnalidad. Esa iglesia machacada es de olor grato, es de olor fragante para nuestro dulce y amante Salvador. ¿Quién es esta que sube como humo, sahumada de mirra? Es importante que entendamos que el sufrimiento en el ser humano es general. Todo ser humano experimenta tiempos de alegría y experimenta tiempos de dolor. Eso es parte de la vida. Seamos o no seamos cristianos, en este mundo se sufre y todos nosotros lo sabemos. El impío también tiene sufrimiento, también tiene dolor, también trae lágrimas, tiene lágrimas, pero eso trae muy poco beneficio para ellos, aunque pocos de ellos sabiamente en medio del sufrimiento reconocen su necesidad de Dios y allí se acercan a Dios arrepentidos. ¿Cuántos de nosotros tal vez en el día malo, tal vez en medio del sufrimiento, reaccionó y entendió que necesitaba entregar su vida a Cristo? Y por eso estamos aquí en esta noche, hermano. Gracias a Dios, porque Dios sabe cómo tratar con el ser humano. Dios sabe cómo atraer al ser humano. Dios sabe cómo hacer entender al hombre y a la mujer que vivir en este mundo sin Dios no tiene sentido, que vivir en este desierto sin esperanza y sin Dios es una tragedia. Pero hermano, qué precioso es tener a Dios en nuestro corazón. Y ahora, como parte de la iglesia, el sufrimiento y el dolor tiene muchísimos propósitos, porque como dice la Escritura, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Somos sometidos a tiempos de aflicción y de dolor para ser procesados, para ser purificados, para ser tratados por Dios, para ser formados por Dios como el barro en las manos del alfarero. Y allí en medio de la aflicción es allí donde surge aquel olor fragante para Dios, olor de humildad, olor de alabanza, de adoración, de búsqueda, de consagración. Es allí donde surge ese grato olor fragante, ese olor de mirra. El sufrimiento no es agradable, hermano. Ninguno de nosotros deseamos sufrir. No es deseado por nadie. Pero hermanos, es sumamente necesario en nuestras vidas el sufrimiento. ¿Cuánto trabaja Dios en nosotros en medio del dolor? Es allí donde hay una actitud de humillación. Es allí donde hay una actitud de sujeción a la soberanía de Dios. Es allí donde hay un quebrantamiento genuino del corazón. Mire cuántas veces en medio del sufrimiento se
quebrante ese corazón tan duro, ese corazón tan impenetrable, ese corazón que rechaza a Dios, ese corazón que siente que no necesita a Dios, que no necesita buscar a Dios. ¿Cuántas veces a través del sufrimiento, a través de ese quebrantamiento genuino, esa mirra, hermano, huele, esa mirra exhala ese olor de necesidad de Dios? Cuando estamos en sufrimiento, pensemos en esta noche, todos aquí o la mayoría ya hemos pasado por tiempos de terrible sufrimiento. Dígame, cuando estamos en ese tiempo de dolor, de enfermedad, de sufrimiento, hermano, allí ya no hay tiempo para la autoexaltación, allí ya no hay tiempo para el ego, ahí ya no estamos pensando en maldades muchas veces, allí, hermano, ya no estamos buscando la propia gloria. Fíjense que la mirra, como les decía al principio, es roja y tiende a ser en forma de lágrimas. Y así, en el proceso de la vida cristiana, se lloran lágrimas de sangre, pero cuánto se glorifica a Dios en esa iglesia sufriente, en esa iglesia que muchas veces está llorando, en esa iglesia que muchas veces está afligida, en esa iglesia que muchas veces está sufriendo. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido cuánta cosa, hermano? Cosas que muchas veces ni siquiera lo esperábamos, cosas que muchas veces ni siquiera lo imaginamos. Pero Dios nos hizo pasar por esos trayectos donde lloramos, donde nos angustiamos, donde nos afligimos. Pero allí Dios está trabajando en nuestras vidas. Tal vez hoy te encuentres en esa situación. Tal vez hoy estás llorando lágrimas de sangre. Tal vez hoy estás angustiado. Tal vez hoy estás triste. Tal vez hoy estás siendo machacado por las diferentes situaciones que te rodean. Pero Dios está trabajando en nuestras vidas. Él está trabajando en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro carácter, en cada área de nuestras vidas. En ese proceso, esa vieja naturaleza va muriendo. Allí el olor a soberbia, el olor a orgullo, el olor a carnalidad, a autosuficiencia, a independencia de Dios, a egoísmo, va siendo cambiado por un olor grato ante la presencia de Dios. Quiero que en esta noche leamos el caso de una nación llamada Moab. Fíjese que esta nación no había sido procesada y por lo tanto seguía con su propio aroma. Leamos en el libro de Jeremías, capítulo 48, versículo 11. Con este pasaje vamos a ir entendiendo mejor este mensaje. Dice: quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Moab estuvo quieto y reposado. Y aquí se da un ejemplo que todos podemos entender. Por ejemplo, usted puede ver un pichel. Si usted echa en un pichel de vidrio, usted echa, por ejemplo, fresco de horchata o fresco de tamarindo, usted puede ver cómo al estar reposado ese pichel, el sedimento queda hasta abajo al no moverse. Aquello debe ser agitado para que el sedimento salga de ahí, o ir siendo cambiado de vaso en vaso o de pichel en pichel para que sea removido ese sedimento. Pues Moab estaba tan quieto y tan reposado que abajo estaba todo el sedimento, toda la esencia de su ser. Y hermano, pensando en nuestras vidas, ¿cuántas veces nos pasa esto? ¿Cuántas veces en el día del bienestar, en el día de la salud, en el tiempo en el que todo está bien, cuántas veces permanece intacto nuestro yo? Permanece intacta esa esencia de malicia, de maldad, de orgullo, de mal carácter, todo lo que somos, esa esencia de lo que somos, que realmente no hay nada bueno en nosotros. Pero este Moab, dice, no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. O sea, nunca pasó
pasó sufrimiento, nunca tuvo esos cambios necesarios. Y entonces, hermano, entendiéndolo para nuestras vidas, es por eso que Dios a su verdadero pueblo nos procesa. Es por eso que allá en el libro de Hechos, el apóstol Pablo decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y hermano, realmente es necesario, es necesario. Dios es sabio, Dios es fiel, Dios sabe cómo tratar con cada uno de nuestras vidas. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Porque de lo contrario, nos pasa lo mismo que le pasó a Moab. El sedimento se queda ahí abajo, el orgullo, la soberbia, el mal carácter, todo eso, hermano, toda esa independencia de Dios. Nos corrompemos, nos endurecemos contra Dios, nos enaltecemos contra Dios y, hermano, no cambiamos. Allí permanece el sedimento. Qué triste que pasen los meses, que pasen los años y nosotros siendo los mismos carnales, duros, soberbios, peleoneros. Pero hermano, Dios en su infinita sabiduría, en su infinito amor, permite el sufrimiento para su verdadera iglesia, para su pueblo, para que allí, hermano, nuestro sedimento sea movido, para que allí sea removido todo eso de nuestras vidas y el Señor sea glorificado en nuestros corazones. Pensemos cómo seríamos hoy si no hubiéramos pasado por todo el proceso por el que hemos pasado. Algunos de nosotros ya llevamos años en el Evangelio, hermano. Dios ha estado ahí procesando y tratando con nuestras vidas. Pensemos qué pasaría si siempre hubiéramos tenido salud. Probablemente tal vez hasta juzgaríamos a los que se enfermaran. Tal vez nos sentiríamos superiores. ¿Qué pasaría si siempre hubiéramos tenido salud, siempre hubiéramos tenido abundancia, siempre hubiéramos tenido bienestar, todos los deseos cumplidos, una vida perfecta, entre comillas, porque eso no existe en ningún lado de este mundo, tal vez en las caricaturas, eso no existe, pero pensemos, ¿qué pasaría si tuviéramos todos los deseos cumplidos? Tal vez ni siquiera estuviéramos aquí en la iglesia en esta noche. Tal vez anduviéramos allá. Solo Dios sabe cómo estuviéramos, hermano. Pero Dios que nos conoce, Dios que sabe cómo obrar en nuestras vidas, Dios que conoce la humanidad, Él trata con nosotros y nos recuerda continuamente que necesitamos de Dios. Nos recuerda continuamente que sin Él no podemos vivir. Nos recuerda continuamente que necesitamos su fortaleza, que necesitamos su gracia, que necesitamos su ayuda, que sin Él no somos nada, que sin Él no podemos nada, hermano. Es que realmente somos tan débiles, somos tan frágiles. El salmista decía, sepa yo cuán frágil soy. Y de verdad, hermano, qué frágiles somos. El proceso de Dios no es para destruirnos, aunque muchas veces así pareciera, pero no es para destruirnos. Él nos está machacando como a la mirra. Él está trabajando en tu vida, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de los problemas, en medio de los incomprensibles. Él te está embelleciendo. Él está haciendo una obra preciosa y maravillosa en tu vida. Y si nosotros nos humillamos ante el proceso de Dios, si nosotros nos rendimos ante esas manos soberanas, ante esas manos de misericordia, ay, hermano, cuánto va a hacer Dios en cada una de nuestras vidas. Él está quitando ese olor a vieja naturaleza, esa pestilencia a soberbia, esa pestilencia a malicia, esa pestilencia a autosuficiencia, esa pestilencia a odio, esa pestilencia que hay en nuestras vidas. Él está trabajando. Esa preciosa mirra está siendo machacada. Esas lágrimas que a veces son de sangre están siendo derramadas para que el olor fragante surja delante de su presencia. Hermano, ¿cuántas veces
Hemos sido trasladados de vasija en vasija, de proceso en proceso. Algunos de nosotros ya nos conocemos por años. Algunos de nosotros sabemos algunos de los procesos de los demás, otras cosas no las sabemos. Usted no sabe muchas de las vasijas por las que yo he sido pasada. Yo no sé los procesos por el que usted ha sido pasado. Pero hermano, Dios en su misericordia está obrando, está actuando. Pensemos, ¿cuántas veces inesperadamente en un día ha cambiado nuestra vida? ¿Cuántas veces en un día, en un momento inesperado, vienen aquellos procesos duros y dolorosos? A veces nos turbamos, por lo regular nos turbamos, nos confundimos, no entendemos los porqué de aquella situación. No es algo que hayamos buscado o consecuencias de malas decisiones, simplemente llegó y llegó sorpresivamente. A veces ha tardado un día, a veces ha tardado meses. En lo personal les puedo decir, hay procesos que han tardado años, procesos dolorosos, donde he llorado sangre. Pero mire, hermano, es la mano del glorioso alfarero trabajando. Él todo lo permite con propósitos sublimes. El mundo allá afuera también pasa cosas terribles, hermano. Que este mensaje no lo confunda y diga, uy, entonces ¿para qué ser cristiano? No, hermano, gloria a Dios que somos cristianos, porque allá afuera también se sufre, allá afuera también se llora, allá afuera también hay lágrimas de sangre, pero no hay Dios, no hay esperanza, no hay salvación, no hay vida eterna. Usted sí llora, usted se lamenta, usted se angustia, pero tenemos a Dios de nuestro lado. Pero Dios te fortalece, pero Dios te consuela, pero Dios te ayuda, pero Dios te fortalece, y Dios está trabajando en lo más profundo y en lo más íntimo de tu corazón. ¿Cuánto conocemos a Dios en medio de las lágrimas, hermano? ¿Cuánto conocemos a Dios en medio de la angustia, en medio de la enfermedad, en medio del dolor? Dios está obrando, Dios está actuando, Dios está transformando para a la postre hacernos bien. Lo que nos conviene siempre es humillarnos y creer que todo es para bien, aunque muchas veces tal vez lo vamos a entender hasta la eternidad, porque hay cosas que sí las vamos a entender aquí en la vida, otras cosas no las vamos a entender. Pero hermanos, si como la mirra, humildemente dejamos que esas manos de misericordia traten con nuestras vidas, Dios se glorificará en nosotros. Mire ahí en Jeremías 48:11 que estamos leyendo, la última parte dice: por tanto, quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. El propósito de Dios siempre será perfeccionar su obra en cada uno de nosotros. Su propósito es irnos cambiando, es irnos transformando, es irnos perfeccionando, es ir quebrantando nuestro corazón duro, es ir obrando en nuestro carácter. Al rendirnos y humillarnos, sale aquel olor de mirra machacada, agradable para Él. ¿Cuánto obra Dios, hermano? Piense cómo vino a Cristo, con un carácter todo descontrolado. Veníamos con unas ideas todas torcidas. Veníamos, hermano, con esa naturaleza vieja, carnal. Veníamos sumergidos en la maldad en tanto. Y todo lo que Dios ha ido trabajando con tanto amor, con tanta misericordia, con tanta fidelidad, y Él sigue obrando y sigue trabajando, sigue machacando esa mirra para que usted y yo ya no sigamos con el mismo olor y el mismo sabor a pecado, a carnalidad, a soberbia, para que nosotros tengamos ese olor a Cristo, para que nosotros, después de ser personas soberbias que pensábamos que no necesitábamos de Dios, ahora pueda salir ese olor fragante a humildad, ese olor fragante, ese olor agradable delante de su presencia. En medio de esos procesos, allí conocemos a Dios de una manera tan real y tan personal. Hermanos, si Job lo
necesitó. Job, que dice la Biblia que era un hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Después de que él fue machacado, este hombre salió nuevo. Leamos este pasaje conocido, muy conocido aquí en la iglesia, Job 42, 5 y 6. ¿Cómo salió este hombre después de ser machacado? Ahí él no salió con orgullo, con arrogancia, con autoexaltación, con justificándose a sí mismo. No, hermano. Job 42, 5 y 6 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Después de ese proceso tan doloroso, este hombre reconoce que él había oído de Dios, había escuchado de Dios, pero ahora lo podía ver. Y hermano, lo mismo nosotros. ¿Cuántas veces oímos? ¿Cuántos mensajes oímos? ¿Cuánta palabra? Pero es en el tiempo del proceso, es en los diferentes procesos que Dios permite para nuestras vidas, donde le vamos conociendo más, donde Él se va revelando más a nuestras vidas, donde ya no es solo una palabra que oímos de alguien o un testimonio que oímos de alguien, sino cada uno de nosotros le llegamos a conocer de manera personal y podemos decir: ahora yo le conozco, ahora yo personalmente puedo decir que Dios es fiel, personalmente puedo decir que Dios fortalece, que Dios consuela, que Dios anima, que Dios sustenta, que Dios sana las heridas, que Dios se glorifica en medio de la debilidad. Es que Dios es grande. Job llegó a decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Después de todos esos procesos, hermano, después del sufrimiento, ¿cómo se puede llegar a un conocimiento más grande de Dios, más profundo de Dios, más personal de Dios? Y dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esa es la verdadera humillación. Esos son los cambios internos que Dios hace en nuestras vidas. Me arrepiento y me aborrezco en polvo y ceniza. Cuando todo está bien, hermano, hasta nos creemos superiores a los demás. Cuando todo está bien, muchas veces vivimos juzgando la vida de los demás. Cuando todo está bien, nos encanta criticar a otros. Pero mira, hermano, Dios es tan sabio y tan fiel que nos somete a todos esos procesos para que te des cuenta que tú también eres necesitado de Dios, para que te des cuenta que tú también eres imperfecto, para que te des cuenta de que tú necesitas buscar a Dios, que tú necesitas llenarte de Dios, que tú necesitas a Dios. Y ahí, hermano, arrepentidos, humillados, cuánto obra Dios en nuestras vidas. Así que ahí, siendo machacados como la mirra, Dios va obrando, Dios va sacando ese olor fragante en nuestras vidas, Dios nos va transformando, Dios nos va llevando a la verdadera humillación. Dios produce en nosotros algo precioso, la obediencia real, una aceptación de su perfecta voluntad, aunque para nosotros no sea agradable. Y hermano, todo eso es de olor fragante para Dios. Jesús en el Getsemaní, ahí estaba triste, angustiado, en terrible agonía, pero vemos cómo Él estaba allí en una obediencia completa, en un sometimiento a la voluntad de Dios. Ahí hace una oración tan preciosa. Leamos en Mateo 26, capítulo 37 al 39. Todo esto es lo que Dios quiere producir en nosotros. Mateo 26, 37 al 39. Aquí está Jesús en Getsemaní, en ese lugar llamado Getsemaní. Y dice en el 37: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Ahí está Jesús, hermano, en aquella tristeza, en aquella angustia. Y lo dice en el 38, entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Piense esa tristeza tan profunda que Él puede decir: mi alma está muy triste hasta la muerte.
Versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mire esa humillación total y completa de Jesucristo, que Él es el manojo de mirra que meditamos en mensajes anteriores. Él estaba allí en una obediencia total, en una humillación total a Dios, y esta debe ser la actitud correcta. Pero ¿qué pasa con nosotros cuando nos sentimos tristes o cuando suceden cosas que no quisiéramos que sucedieran? Hermanos, nos confundimos, hacemos hasta berrinche muchas veces, nos peleamos contra Dios, o le damos la espalda a Dios, o murmuramos contra Dios. Pero hermano, allí no se cumplen los propósitos que Dios tiene de bien para nuestras vidas. Pero aquí vemos a Cristo en una completa humillación, angustiado, afligido, entristecido, pero en una completa humillación. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Qué olor fragante ese delante de la presencia de Dios, hermano. ¿Cuántas veces en medio de la agonía, de la aflicción, de la angustia, cuántas veces tendremos que orar así? Señor, si es posible, te ruego que tú cambies esta situación, te suplico que tú obres en esto, en aquello, pero aún si no fuera así, Señor, que no se haga como yo quiero, sino como tú. Esa es la verdadera humildad, hermano. Allí en esos procesos es donde aprendemos esa obediencia humilde. Leamos en Hebreos capítulo 5, versículo 8, hablando de Cristo. Dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Esto no quiere decir que Jesucristo fuera desobediente y tenía que aprender a ser obediente, sino aquí se refiere que Él experimentó en su humanidad lo que es obedecer a Dios y aceptar la soberanía y voluntad de Dios, dejando a un lado su propia voluntad, dejando a un lado su autocomplacencia. Por eso, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Como dice en Filipenses, Él se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es olor grato delante de Dios, es esa mirra machacada fragante, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, sacar, hermano, ese olor a obediencia, ese olor a humillación delante de la presencia de Dios. Hermano, que esos procesos que Dios permite para nuestras vidas no sean en vano, que el sufrimiento que Dios permite para nuestras vidas no sea en vano, que Dios nos permita ser humildes delante de Él, humillarnos delante de su presencia, caer como Job, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, ser como Jesucristo, obediente hasta la muerte, tomar nuestra cruz y seguir a nuestro dulce y amante Salvador. Fíjese, hermano, que otras veces, y eso nosotros lo sabemos, nosotros mismos, nuestras malas decisiones, nuestras torpezas, nuestros descuidos, también nosotros mismos nos provocamos a nosotros mismos dolor y sufrimiento. Y muchos de aquí lo han experimentado, lo sabemos. Pero fíjese, hermano, Dios es tan misericordioso que aún allí Dios también trabaja en nosotros. Cuando usted está viviendo las consecuencias de sus malas decisiones, cuando usted está viviendo consecuencias de sus torpezas y de su alejamiento a Dios y está en sufrimiento, está siendo machacado, pero si usted y yo nos humillamos delante de la presencia del Señor, hermano, Dios allí comienza a trabajar. Allí Dios nos va vaciando de nosotros mismos, va machacando ese corazón duro, ese corazón orgulloso. Y hermano, qué precioso que después
de esa soberbia y de esa dureza, podamos exhalar ese olor de humillación, ese olor de arrepentimiento, ese olor de amor y de adoración a nuestro dulce y amante Salvador. Así que la iglesia sahumada en mirra es la verdadera iglesia de Dios, es por la que Cristo viene, esa iglesia que ha experimentado el dolor y las lágrimas, esa iglesia que ha sido machacada como la mirra, esa iglesia que en medio de esos procesos ha sido llevada a la humillación y allí va siendo cambiada, perfeccionada, transformada. Su olor y su sabor de naturaleza vieja va cambiando a través del proceso. Nuestra fe va siendo purificada como el oro, y al salir de esos procesos podemos consolar a los demás, podemos ser de bendición a otros, podemos hablarles a otros del poder de Dios, de la gracia de Dios, de la ayuda de Dios. Ay, hermanos, que cuánto hace Dios en nuestras vidas, cuánto obra Dios en nuestras vidas. De verdad, hermanos, necesitamos ser machacados. Es que Dios es sabio, Dios sabe cómo tratar con el ser humano. La Biblia dice que el corazón del hombre es perverso más que todas las cosas, y es cierto, hermano. A medida que buscamos a Dios nos damos cuenta de quiénes somos verdaderamente. A veces creemos que los demás son orgullosos. Es que aquellos tan orgullosos. A mí si algo me cae mal, es la gente orgullosa, dice uno. Ay, cuando Dios te empieza a poner en el espejo y te muestra que tú también eres orgulloso, que yo también soy orgulloso, porque somos orgullosos, somos malos, hermanos. Nuestra naturaleza es de maldad, el yo es terrible. Es que hasta que lo vamos conociendo nos damos cuenta de lo perversos y terribles que somos, y que uno dice de verdad, qué misericordia y paciencia la de Dios. Como dice la Biblia, Él no nos ha tratado como merecen nuestros hechos. Ay, hermanos, si Él nos tratara como nosotros lo merecemos, así nos haría polvito en un segundo. Todos aquí, hermanos, somos indignos del amor y la misericordia de Dios, pero qué misericordioso es nuestro Dios. Dios trabajando en nuestras vidas, Dios obrando en nuestras vidas, Dios cambiando nuestros corazones, todo a través del proceso. Pero, hermanos, repito, que Dios nos conceda que todo ese proceso por el que nos ha pasado y nos está pasando no sea en vano, que realmente nos humillemos bajo su poderosa mano, porque, hermano, Dios permite el proceso para guardarnos de tanto. Mire, leamos en 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Es un pasaje que nos da tanta luz, porque, hermano, yo me pongo a pensar, si el apóstol Pablo, Dios trató con él y le puso un aguijón en la carne para que él no se exaltara a sí mismo, imagínense nosotros en nuestro nivel espiritual. Dice en 2 Corintios 12, 6, dice: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. O sea, él no hablaba de sí mismo, él no se autoexaltaba a sí mismo, él no daba testimonio de sí mismo. Como les he dicho en mensajes anteriores, de cuánto podía gloriarse el apóstol Pablo, hermano. Él en estos tiempos hubiera escrito un montón de libros de autobiografía, hubiera vivido hablando de sus grandes experiencias en Corinto, en Éfeso, en Filipos, pero no, este hombre realmente era humilde. Pero mire, y para que la grandeza de las revelaciones, porque Dios le concedió tener revelaciones celestiales, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Muchos creen por varias razones que era una enfermedad en sus ojos. Hay varios pasajes que podría uno tomar como referencia y poder pensar que era una enfermedad de ojos, pero la Biblia no nos dice claramente qué era.
Otros piensan que era la misma iglesia de Corinto, que era una iglesia sumamente rebelde, una iglesia de verdad muy conflictiva, que hacía llorar al apóstol Pablo. No sabemos cuál era el aguijón, pero era un sufrimiento continuo para Pablo. Pero Dios permitió ese aguijón, ¿para qué? No sé si usted puso atención a lo que leímos. Para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Le causaba sufrimiento, le causaba dolor, oraba para que le fuera quitado el aguijón. Pero mire las palabras que el Señor le habló. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no le quitó el aguijón. Lo que Dios iba a hacer era fortalecerlo, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. El poder de Dios se iba a perfeccionar en la debilidad del apóstol Pablo. Y entonces Pablo dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto lo puede decir solo alguien que está siendo machacado, hermano. Aquí no hay orgullo, aquí no hay soberbia. Aquí este hombre dice: en medio de todo esto que estoy viviendo, por eso de buena gana me voy a gloriar, no en lo grande, no en lo que Dios me ha concedido, no en mí, no, me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, el poder de Cristo. El apóstol Pablo, él era sahumado en mirra, hermano. Por eso el versículo 10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, ¿qué dice? Entonces soy fuerte. Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. No sé si usted hoy puede decir: por tanto, de buena gana me gloriaré entonces en mis enfermedades, en mis dolores, en mis hijos rebeldes, en este esposo que ay Dios mío, en esta esposa, en esta situación, en aquello. Dios está obrando, Dios está trabajando. Hermano, Dios es fiel. Dios es fiel. Todo lo que Dios permite para nuestras vidas es para bien. Cuando usted se siente débil realmente, es allí donde somos fuertes, porque ya acudimos a Dios. Mire, cuando estamos bien sanos, hasta nos sentimos supercampeones, ¿verdad? Cuando tenemos dinero o cuando tenemos bendiciones, ¿cómo nos sentimos? Ya hasta el caminadito lo cambiamos, puros gallitos de pelea. Pero Dios es sabio, Dios sabe cómo tenernos humilladitos, Dios sabe cómo tratar con nuestras vidas, para que en vez de apestar a soberbia, en vez de apestar a orgullo, en vez de apestar a fariseo religioso, podamos exhalar ese olor a mirra machacada, ese olor a esa iglesia que en todo el mundo está padeciendo, pero que el Señor está obrando, está trabajando, nos está limpiando. Mire, Dios guardando al apóstol Pablo del orgullo. Usted no se ha puesto a pensar que tal vez lo que usted está viviendo hoy sea Dios en su misericordia para que usted no se enaltezca. ¿Qué pasaría si Dios nos respondiera a nuestras oraciones a la primera, hermano? Ay, ¿cómo nos sentiríamos? ¿Cómo seríamos? ¿Cómo juzgaríamos tal vez a los demás? Dios es tan sabio, sabio. Y toda la iglesia en todo el mundo está siendo machacada, está siendo triturada como mirra, está exhalando un olor grato para el Señor, un olor grato para la gloria y la honra de su santo nombre. Regresemos a Cantares, capítulo 3, versículo 6. Ya voy terminando. ¿Quién es esta, hablando de la iglesia en el momento del arrebatamiento? ¿Quién es esta que sube del desierto, que simboliza el mundo? ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo? Ya vimos en el mensaje anterior las características del humo. Sahumada de mirra, sahumada de mirra. Nada que ver con el falso evangelio que se predica hoy. Ven a Cristo y no tendrás problemas. Ven a Cristo y tus deudas serán pagadas.
pare de sufrir, dice una secta por ahí. Nada que ver con el evangelio que se predica hoy, hermano. Pero sabemos que todos los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Así que ánimo, hermano, ánimo. Dios sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Todos los hombres y mujeres de Dios a través de la historia hemos sido sahumados en mirra, perfumados en mirra, hemos sido tratados por el Señor, y Cristo viene por esa iglesia sufriente que le ama y que está siendo procesada. Por eso, hermano, como cantábamos hoy, y aquí lo traía apuntado, qué importante decirle: Dios, te doy gracias por todo lo que has hecho en mí, todo lo que has hecho en mí. Aún, hermano, esos tristes pasados. ¿Cuántos cristianos he conocido a través de los tiempos? Cristianos, hermanos, que han sufrido cosas indecibles desde su pequeña niñez. Aún esos tristes pasados, en un corazón que es sanado por Cristo, ese sufrimiento y ese dolor, ¿cómo ha sido utilizado para la salvación de otras almas? ¿Cómo ha sido utilizado para el consuelo y edificación de otras vidas? Dios está trabajando. Te doy gracias por todo lo que tú has hecho, todo lo que tú has hecho. A veces se culpa a Dios por el sufrimiento que hay en el mundo, y como muchas veces lo decimos, Dios no es culpable del sufrimiento que hay en el mundo. Sabemos que el sufrimiento entró por el pecado, por Satanás, pero aún ese sufrimiento el Señor lo convierte en grandes oportunidades para acercarnos a Dios, para humillarnos delante de Dios y para que otras vidas conozcan a Dios. Hoy te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, todo lo que estás haciendo hoy. Tal vez hoy estás sufriendo, tal vez hoy estás llorando, tal vez hoy estás angustiado, tal vez hoy estás enfermo. Dios está trabajando en tu vida y por todo lo que harás. Porque, hermano, estamos en las manos de ese Dios sabio, de ese Dios amoroso, de ese Dios perfecto que nos lleva adelante. No todo es sufrimiento, no todo es dolor, es que Dios es tan fiel, hermano. Cada día son nuevas sus misericordias. A cada momento nos da motivos de reír, nos da motivos de gozo. Ay, mi hermana, mi vida es una desgracia. Necesitas abrir los ojos y ver todas las bendiciones que Dios te da. Solo que vayamos ahorita al intensivo del Hospital Roosevelt y usted me va a decir si no está gozando hoy de muchas bendiciones. Ay, hermano, hay tanto dolor en el mundo, hay tanto sufrimiento, que de verdad en el tiempo que estuve en los hospitales me daba cuenta que uno vive como en un, digamos, ahorita estamos aquí inconscientes de todo el dolor y los gemidos que hay alrededor del mundo. Pero, hermano, Dios es fiel, misericordioso y bueno. Y aún todo el sufrimiento que venga a nuestras vidas está bajo el control de Dios, bajo la soberanía de Dios. Y Dios está trabajando y está quitando el sedimento y está limpiándote, está quitando el odio, está quitando la malicia, está quitando el orgullo, está quitando toda esa soberbia y está poniendo ese olor grato de humillación, ese olor grato, esa fragancia de Cristo. Este es el mensaje, hermanos. Gracias a Dios por esa obra maravillosa. La iglesia sahumada en mirra. ¿Cuánto conocemos al Señor en el sufrimiento, hermano? ¿Verdad que a veces en el sufrimiento caemos postrados ante Él? No sé si a usted le ha pasado, pero hermano, es en esos procesos donde nos toca postrarnos y a veces no salen palabras, solo llanto, 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 llanto. Ay, pero ahí disfrutamos la presencia de Dios, la fortaleza de Dios, la gracia de Dios. Ay, es que ser cristiano es lo más grande que puede haber en este mundo, hermano. ¿Qué más grande puede haber que esto, pues? Estamos en este mundo y pronto lo vamos a ver cara a cara y estaremos por la eternidad con Él.